Buenas noches con todos. Bueno, ya 7:07. Empezamos con la clase. Bueno, ahorita vamos a seguir con un poco de la teoría. Luego de que avancemos un poco con la teoría, ahí realizamos si es que tienen alguna pregunta de los trabajos que estaban pendientes por hacer. Ya, empecemos con esta parte que dice, vamos a hablar un poco sobre los costos de transporte, un poco en general. La introducción. Conocer la magnitud del costo por kilómetro, considerándolo como una variante próxima de las tarifas en los tráficos. Precisar ciertos elementos de los costos a fin de establecer si reflejan la existencia de asimetrías significativas, identificación y medición de los componentes originados en las disposiciones tributarias y de previsión social, contenidos en el precio de los factores e insumos requeridos por las empresas de transporte. Básicamente dice conocer todo lo que nos refleje un gasto, un costo para poder dar el servicio de transporte, bien sea de personas o de algún tipo de cosa o de inmueble. ¿Cómo calcular el costo de transporte terrestres? Bueno, estos son un poco de los factores que influyen, se podría decir que directamente o no, o más generales. Obviamente tenemos el combustible, lubricantes, neumáticos, reparaciones, material rodante, personal, patentes y tasas, gastos generales, peajes. Esto es un poco generalizado, ¿no? Aquí en la ciudad se podría decir que peajes mucho no se utilizaría, ¿no? Pero tenemos el de Guayasamín, tenemos el de Rumiñahui, que puede ser que por allá salga alguna cosa, entonces son costos que en ciertas actividades económicas sí son fijos, sí son principales, como un ejemplo las rutas que tienen para el valle desde la Marín. El peaje para allá es algo fijo que tienen que pagar cada vez que pasen. Bueno, aquí tenemos estos porcentajes que básicamente nos dicen que son tráficos interurbanos o tráficos de distribución. Los interurbanos se consideran obviamente dentro de la parte urbana de Quito o de alguna ciudad. Los de distribución son un poco más considerados cuando son viajes largos o viajes en carretera, donde obviamente por no tener tráfico el consumo de combustible es menor, que principalmente una de las variaciones más fuertes. El personal se puede decir que es un poco más costoso porque el viaje se paga un poco más, ¿no? A las personas, por lo que hacen viajes también en las noches. Bueno, se va a hablar un poco de lo que en rasgos generales, cómo es el cobro o cuáles son las cosas principales para los diferentes tipos de transporte. Bueno, tenemos primero el terrestre, ¿no? Que vamos a hablar que un furgón cuesta más o menos, un ejemplo, 1.400 por camión, dependiendo del tipo de transporte que se quiera. Se puede decir que está consolidado que por $10 por cada kilograma o X dólares por pallet de dimensiones X por Y o de diferente peso. Entonces, básicamente aquí nos dice que para el transporte o bien se lo cobra por peso o bien se lo cobra por dimensiones del pallet. Obviamente que para la parte de transporte todo tiene una relación, ¿no? Si necesito transportar algo mucho más pesado, voy a necesitar ya no un ejemplo, un camión, voy a tener una plataforma, que obviamente el costo operacional de eso es mucho más grande, principalmente por las llantas, que son de 8 de 12 llantas. Entonces, esas cosas se deben tomar antes de poder dar un precio, ¿no? Para nuestro trabajo. También tenemos bueno, el peso, como decía, el peso real o en dimensiones siempre se calcula por toneladas, que eso es igual a 3 metros cúbicos, dependiendo qué aplique mejor, ¿no? En los containers aplica principalmente los metros cúbicos, en cambio en las plataformas se calcula mejor o es mejor para el cálculo por las toneladas. Bueno, tenemos también dentro de la materia lo que es el transporte marítimo.
que nos dice el transporte marítimo. Dice el precio del transporte marítimo para contenedores completo incluye los siguientes conceptos: flete internacional, precio del transporte internacional, es decir, precio del transporte, el contenedor desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, por ejemplo, de Valencia a Shanghái, perdón, por ejemplo, de Valencia a Shanghái, China. En muchas ocasiones el concepto de flete internacional es all-in, es decir, incluye todos los recargos de combustible y tipo de cambio que veremos a continuación. Pero siempre, bueno, en esto siempre hay que tener en cuenta que aparte del costo un poco alto, ¿no? De lo que es el flete internacional, a veces o en ciertos países o poniéndole puntualmente en Ecuador, hay bastantes impuestos para la mercadería que entra. Entonces eso es lo que eleva un poco el costo, ¿no? Pero siempre hoy en día ya es tan común que todo mundo es importador, todo mundo importa directamente porque obviamente el costo operacional para generar esa materia es mucho más económico, especialmente en China, que nacionalmente. Bueno, tenemos el BAC o el BUC, el Bunker Adjusted Factory, o recargo de combustible. Este es un recargo que suele variar mensualmente por zona geográfica en función del destino del transporte, dependiendo si el envío va a Próximo Oriente, Extremo Oriente, África Oriente, etcétera. Puede suceder incluso que un país en concreto tenga un recargo específico, como se ha comentado en algunas navieras, incluyendo el BAC. Dentro del concepto de flete de transporte marítimo, el BAP se calcula en base al número de TEC, 20 equivalente unidad, no por contenedor. Un contenedor de 40 pies equivale a 2 TEU. Bueno, esto, como les decía, son rasgos generales de lo que es el transporte marítimo. Eh, Aquí, bueno, obviamente hablan de un recargo de combustible. Recuerden que el combustible a nivel nacional tiene un valor, en Estados Unidos tiene otro, en otros países obviamente tiene sus políticas, entonces todo eso varía. Bueno, como les decía, todo esto hay que revisarlo, hay que leerlo porque puede estar cualquier cosa de esto dentro de la prueba de teoría, que recuerden que es de opción múltiple. El CAF, Current Adjusting Factor o ajuste por tipo de cambio. Las tarifas no se modifican diariamente, por lo que las navieras aplican en algunos destinos un porcentaje sobre el flete para cubrirse ante cualquier eventualidad. Se aplica en algunas zonas geográficas, otros recargos asociados al transporte marítimo en función del destino. También tenemos como el recargo de piratería o pirate rigs, por ejemplo, para envíos que pasan por el Cuerno de África en Somalia, donde existe el riesgo de piratería, recargos por cruzar un canal, bien sea por el canal de Panamá o el de Suez, que se puede aplicar un recargo, el recargo por congestión. Si el tráfico marítimo es en un puerto donde el tráfico es muy intenso o hay una congestión, se suele cobrar un costo adicional por el tube. En caso donde se suele cobrar este recargo es en que los envíos en los puertos de Venezuela, recargos del ACE, Equipage Imbalance Surcharge. Si el transporte marítimo se realiza a un destino muy poco habitual en el que es difícil que el naviera pueda llenar el contenedor de vuelta, se suele cobrar un recargo por devolución del contenedor en vacío. Se trata de un recargo muy habitual en los puertos africanos, ya que aún así que existe un tráfico de importancia, la exportación es muy limitada. Bueno, esto solo nos quiere decir que hay recargos en el marítimo como en cualquier otro que se cobran, ¿no? Se podría decir que por el porte de un barco que transporta contenedores, obviamente se cobran estas cosas un poco más fuertes, porque no es lo mismo mandar un transporte de un camión, un ejemplo, de aquí a Guayaquil, y que se demore 1 o 2 horas en descargar en el puerto de allá. Se podría decir que está dentro del, un poquito en el costo de lo que se le está cobrando al usuario final. Bueno, también tenemos los gastos de puerto o gastos de carga del contenedor en el barco. Cada vez que se carga o se descarga el contenedor, se produce un costo que es repercutivo por las navieras al exportar o importar a través del transitario.
El T3 o tasas portuarias, tasas que aplica el puerto de entrada y de salida en dichas mercaderías, gastos de documentación o gastos de BL, todos los gastos relacionados con la emisión de Bill of Lading o nota de embarque. Todo esto relaciona, igual como les decía, es principalmente de cada uno de los países o puertos de donde salga o entre la mercadería. Bueno, un poquito en rasgos generales, igual la forma de cobro marítimo, tenemos que un contenedor o un tute, se puede decir que es en X dólares de Estados Unidos, dólares de Estados Unidos por contenedor, como por ejemplo $1,500 por contenedor más otros, que son todos los impuestos o extras que se puedan generar. Consolidado y carga general, igual en dólares, esto es por toneladas, lo que sea mayor, lo que una de las dos cosas que aplique más. También tenemos lo que es el transporte aéreo. Las empresas de transporte aéreo tradicionalmente han clasificado sus costos según la relación que tengan con la operación de vuelo y la aeronave, identificando como costos operativos directos aquellos que tienen una dependencia con las características del avión, mientras que los costos operativos indirectos son los que no guardan conexión con el vuelo, siendo independientes del tipo de aeronave. Como decir un ejemplo, los costos bueno, no del piloto, podríamos ser que los costos del personal en tierra, que eso no tienen, se puede decir, relación con el tipo de avión que va a dar ese trayecto o ese servicio. Costos directos con el tipo de avión sería el piloto, un ejemplo, no sé, yo imagino, realmente si no conozco, pero yo imagino que debe haber como en las licencias de los vehículos pesados, ¿no? Que hay ciertas personas que pueden manejar hasta un cierto número de, yo le pondría de, no sé si cabe bien en la diferencia de poner por toneladas del avión. Entonces hay diferentes tipos de pilotos para cada uno de los modelos. Costos operativos y directos. La clasificación de los costos como directos o indirectos busca diferenciar aquellos costos asociados con la producción de transporte de los que tienen relación con el esfuerzo de venta y la gestión de esta producción. De acuerdo con esta clasificación, los costos directos son aquellos relacionados con las características de las aeronaves y sus operaciones y están afectados por su diseño y producción. En general, los costos directos abarcan las operaciones del vuelo que incluyen tripulación del vuelo, combustible, lubricante, agua desmineralizada para las aeronaves, instrucciones y capacitación y actualización de la tripulación de vuelo, tasas aeroportuarias, ayudas a la navegación y comunicación. Costos operativos indirectos. Los costos indirectos son aquellos asociados con las operaciones en tierra y la administración del resto de la aerolínea, que no se produce como efecto directo de la operación o mantenimiento de la aeronave. Los costos indirectos incluyen gastos de estación, escala y operaciones de tierra, servicios a los pasajeros, tiquetes de ventas, forma y fomento de ventas, gastos generales y de administración. Bueno, para solo concluir en lo que es un poco entre la diferencia o una comparación entre lo que es avión y barco, recuerden que hay ciertos productos que no pueden ir por vía aérea, ¿no? Principalmente cualquier cosa gaseosa, se podría decir, o envasada, que obviamente por el riesgo de que explote y todo no puede ir en avión. El costo marítimo es mucho más económico, pero es más lento. El avión obviamente es mucho más rápido, pero todo eso va relacionado con el producto o al mercado que se quiera dar el servicio. Bueno, un poco también hablar del transporte ferroviario. Bueno, tenemos la locomotora de diésel, la locomotora eléctrica también ya hoy en día. Costos y tarifas ferroviarias, los costos y tarifas de transporte por ferrocarril. Es el más usual el caso de transporte de contenedores. Para ello deberán facilitar en función de las obligaciones que el vendedor o comprador asumen en la compra y venta de mercancías en función del Incoterm. Los datos relativos al envío normalmente son los siguientes: origen y destino, en su caso indicaciones indicando las estaciones, y se solicita
acarreos, tipo y tamaño del contenedor y peso del envío. Bueno, aquí en el país esto no es nada utilizado, ¿no? Pero un ejemplo, en Estados Unidos llegan a los puertos y de ahí se reparte a toda la nación por vía ferroviaria. Entonces, es algo, allá es un movimiento muy impresionante, toda la infraestructura que tiene. Las tarifas ferroviarias de transporte en contenedores de estación de origen a estación de destino en función del tamaño del contenedor y del peso bruto del envío es el coste de transporte. Estos costes pueden presentar recargos en función de que la mercadería sea peligrosa en medidas especiales. Estas cotizaciones suelen tener una validez y periodo de aplicación mayores a las cotizaciones de transporte marítimo. Es importante identificar que en dichas tarifas las condiciones de carga y descarga en las estaciones de origen y destino y conciliarás con las obligaciones asumidas en función del Incoterm. Como hemos comentado, en función del Incoterm puede ser que el vendedor necesite sumar el costo del transporte ferroviario o otros costos, como el acarreo o el transporte terrestre inicial, el despacho de exportación y el retorno en vacío. El costo de tonelada kilométrico por litro para el transporte ferroviario es de 25.11 pesos, pero el carreo asociado asciende a 85,98, lo cual significa no solo un impacto favorable en materia económica, sino también en la ambiental. Una locomotora emite 3 veces menos oxígeno de nitrógeno y partículas que un tráiler. Si el 10% de la carga del autotransporte carretero se moviliza por tren, se debería de emitir 2.5 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente. Bueno, aquí también tenemos lo que es el transporte por ductos. La tarifa que se aplica para el servicio en base firme está compuesta de dos cargos. El cargo por capacidad, que deberá pagarse de acuerdo con la cantidad reservada, y el cargo por uso, que se aplica a la energía efectivamente transportada en el periodo contratado. La tarifa de servicio en base interrumpible se conoce únicamente del cargo por uso, el cual se aplica sobre la energía efectivamente conducida en el periodo contratado. La tarifa para el servicio de base firme temporal por capacidad incremental aplicable únicamente para usuarios que celebren de acuerdo a la inversión en términos de lo establecido en la red. La tarifa de servicios volumétricos se aplica de acuerdo a lo establecido en la red 406-2007 a los usuarios que opten por permanecer bajo el régimen transitorio y tanto no finalicen la segunda etapa de la temporada abierta. Bueno, igual todo eso del transporte por ductos, y aquí en el país el que usa eso es Petrocomercial, en general, ¿no? Para el transporte de crudo y sus derivados, pero eso es más que nada estatal, se podría decir. Bueno, aquí tenemos un poco el precio de tipos de transporte, el precio o el costo del servicio de transporte para un consignatario será simplemente la tarifa de transporte de línea para el desplazamiento de bienes y cualquier cargo accesorial o terminal por servicio adicional proporcionado. El costo de servicio varía de manera importante de un tipo de servicio de transporte a otro. En la siguiente tabla se ofrece un costo aproximado de la tonelada milla por los 5 modos de transporte: el ferrocarril 2.28, el camión 26.19, el marítimo 0,79, el ducto 1.76 y los aéreos 61.2. Bueno, esto de aquí es un caso solo para dar en resumen un ejemplo, pero realmente esto no es mucho de prioridad. Ya, a ver, bueno, aquí hagamos una pausita. Les quiero poner este video por si acaso para aclarar un poco más lo de la tarea, para ver, me parece un poco interesante, no está tampoco tan largo. Hola, ¿qué
tal? En este video te vamos a hablar sobre la contabilidad de costos de una empresa. La contabilidad de costos es la encargada de calcular cuánto nos cuesta un proyecto, un proceso o la fabricación de un producto. En función a la información que genera, podemos conocer cuánto nos salen las materias primas, los productos semielaborados y los productos finales, cómo rinden los recursos que usamos, como el caso del capital y la mano de obra, cuál es el valor de los productos que tenemos aún en stock y conocer el punto de equilibrio y los márgenes de rentabilidad de nuestra empresa. Para realizar un cálculo correcto, primero debemos diferenciar bien entre costos y gastos. Costo sale comprar materia prima, pagar la mano de obra y todos los insumos que usamos para fabricar los productos o llevar a cabo los servicios que ofrecemos. Gastos, en cambio, son los pagos que realizamos para llevar adelante la comercialización, la distribución de los productos y la administración de nuestra empresa. A partir de esta diferenciación, podremos clasificar los costos de la siguiente forma. Por una parte, costos directos. Son los que pueden identificarse directamente con el proceso productivo y por tanto su nivel se mueve en función de una menor o mayor producción, como es el caso de las materias primas, los envases y la mano de obra directa. Por otra parte, costos indirectos, que son aquellos que ya identifican muy difíciles, asignados o repartidos a través de mecanismos adecuados de distribución. Es el caso de la electricidad o la energía motriz que se utiliza en el proceso productivo, el mantenimiento de instalaciones y equipos o las herramientas que usamos. En cuanto a los gastos, también podemos clasificarlos de la siguiente forma. Por una parte, gastos fijos, que siempre son iguales, de antemano sabemos que los tenemos y no cambian en el corto plazo, como el caso de impuestos, alquileres y seguros. Por otra parte, gastos variables, que son aquellos que no... Pero si eso se supone que era eso, las comisiones que pagamos a los vendedores. Pero también podemos tener gastos inesperados, para los cuales generalmente el presupuesto de una empresa siempre prevé un monto. Concluimos entonces que el costo es el desembolso que se realiza para producir determinado producto, mientras que el gasto es el que realiza la empresa para llevar a cabo sus actividades normales. Ahora bien, ¿cómo procesamos esta información para calcular los costos de un producto? Existen básicamente dos formas de costeo. Una es por proceso y la otra por órdenes. El costeo por proceso se aplica en aquellas empresas donde se elaboran productos en varias etapas consecutivas y continuas, pudiendo dividir el mismo en departamentos o centros en los que se van acumulando los costos en que cada uno de ellos incurre. De esta forma, se pueden conocer cuánto cuesta hacer un producto en cada una de las etapas de su producción e incluso realizar acciones de mejora y optimización en aquellas en que sea posible. Es importante que tengamos en cuenta que este sistema es útil cuando hablamos de productos estandarizados, con cálculo de costos unitarios promedio, como es el caso de la industria papelera, cementera, de pinturas, etc. El costeo por órdenes, en cambio, no hay una físicamente un sábado trabajé 11 horas, el diferente. otro 8 horas, es un 100%. El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el sumarizado en cada orden entre las unidades elaboradas para cada una de ellas. Cuantas más unidades se produzcan, Ya es una hora más. será la incidencia unitaria de los costos. Ya te sale plata. Vuelta ya no. Ya no había cómo hacer horas. De la industria de la construcción, aeronáutica, astilleros e imprentas. Una vez que sabemos cómo calcular el costo de producción, el siguiente paso Yo no hacía nada. de venta y para ello debemos definir el margen obtenido sin perder de vista el mercado y la competencia. Muchas gracias. Sé que me canso. Mis horas. Por ejemplo, el otro día nos quedamos acá. Solo era para una reunión. A ver, bueno, por si acaso, Hola, alguna ¿sabes que pregunta una página web del... no siempre es la mejor opción
para aumentar las ventas. ¿Alguna pregunta del trabajo que tienen que subir hasta el día de mañana? Porque estaba revisando y de 46 personas que son supuestamente matriculadas en el aula, mejor dicho, que están matriculadas, solo han enviado 13 personas. Y tienen hasta el martes 25 de enero hasta las 6 de la tarde, hasta el día de mañana, hasta las 6 de la tarde está abierta la plataforma. Por si acaso alguna pregunta o algo de ese trabajo. Sí, ingeniero, buenas noches. Una consultita. Por ejemplo, en ese trabajo solamente toca sacarnos, no sé, bueno, yo entendí así, costos, ¿cómo son los costos fijos, costos variables? Y de todo eso sumar y sacar el costo total. Yo eso entendí, disculpe, ingeniero, ¿es así? Sí, básicamente es esa la tarea del cuadro que está dentro de lo que dice el ejercicio uno. Sí, sí. Tienen que leer cada uno de esas cosas que se quiere cobrar dentro de ese ejercicio y según su concepto clasificarlas en costos fijos y en costos variables. Y sumar los costos fijos, sumar los costos variables y de ahí sumar los demás y hacerles o sea, ponerle ahí en cálculo o en tablita o algo ahí que se vea medio chévere y listo. Ya, y también, por ejemplo, eso, a ver, tenía una inquietud. Parece que estaba ahí lo que es eso, como de publicidad, creo. ¿Eso es variable? La publicidad, eso sería más un costo fijo. Es que eso para mí puede entrar dentro de los dos, un costo variable y un costo fijo. Puede ser que un costo fijo, ¿por qué? Porque una empresa ya puede tener presupuestada que va a gastar, un ejemplo, $30 semanales en publicidad. O también puede, en cambio, entrar en la relación de qué, de que vamos a aumentar la publicidad a la manera de que va aumentando las ventas de cierto producto. Entonces ahí ya entraría a un costo variable porque depende de las ventas del producto. Entonces, pero Claro. yo más le considero que eso es un costo fijo, porque dentro de un Entonces, presupuesto de una empresa ya estaría considerado un gasto de ah, uso semanal, ya. mensual o anual. Entonces sería costo fijo. Sí, yo le pondría más a costo fijo. Podría también, o sea, podría también relacionarse con el otro, pero Claro, como es un dice, poco mientras más más. ventas, si hay venta, más gasto en publicidad o en Exacto, otros pero medios, o deja si de no, fallo, rapear todito, pero dentro del horario, pues. Sí, entonces yo le pondría más a un costo fijo. ya, porque esa comisión de vendedores, eso es variable, porque eso es comisiones, o también ya sería fijo eso. No, la comisión sí No, eso es sería variable, variable porque eso ya depende de de las cuánto venda. cantidades, ajá, de cuánto venda. Si no es lo mismo que un ejemplo, usted venda 10 carros, por ponerle, que un compañero de esta venda 15, 20 carros. Obviamente el pago a cada uno va a ser diferente. Entonces ahí sí Claro, bueno, depende sí, de sí. las ventas que usted haga. Ya, y también, no sé, ingeniero, si le puede también decir, por ejemplo, los links de las otras clases no suben, no se puede ver. Bueno, si yo les mandé al ITESUD, mañana voy a volver a preguntar para ver qué ha pasado con las clases, porque igual yo sí grabo todas las que he dado para que ustedes Claro. tengan acceso a eso. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ya, por si acaso alguna otra pregunta, alguna otra cosa. Ige, ¿cómo está? Buenas noches, Oscar Pastuña le saluda. Buenas noches, dígame. Ige, sí, lo que estoy viendo igualmente es en la tabla que nos dice para clasificar los costos, como nos pide, como acabo de entenderle yo también lo que preguntó el compañero, nos dice en una están los egresos y ha hablado este tipo de egresos, o sea, solo tenemos que sacar la tabla de egresos, porque ahí están los costos, la variación de costos, tanto fijos como variables, porque en la otra nos dice se considera como gasto nomás. Sí, o sea, al lado dice tipo de egresos, pero Ajá. es como que solo se ha clasificado un poquito en lo que es gastos administrativos, de ventas, de fabricación. Recuerde Sí, que todo lo que o sea, lo que dentro de un costo también están gastos, se puede decir, o se relaciona. Pero bueno, eso Ya, se puede decir, no le paren bola,
o sea, Ah, no se ya. confundan a lo que es un Claro, gasto en eso estaba administrativo. confundido. Sí, o sea, no se confundan. Todo esto está dentro de lo que son costos, se puede decir en general, de fabricación, de operación, de lo que sea esta empresa, pero hay solo que hay que clasificar nada más. Ya, listo, ingeniero, muy amable, muchas gracias, ¿no? Ya, bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta para el trabajo ese, entonces solo recuerden, como les vuelvo a mencionar, tienen hasta el día de mañana, hasta las 6 de la tarde. Por favor, yo no controlo la plataforma a la hora para dejarle subir o no las tareas. Eso ya está programado, entonces, si es que por alguna cosa, si se atrasan o algo y no pueden subirlo, ahí sí ya tienen que comunicarse directamente con el ITESUD para que ellos le autoricen y les abran la plataforma para que puedan subir el trabajo. Entonces, por si acaso. Ya, bueno, sigamos con la teoría. La siguiente clase conmigo es el día miércoles 26. Yo, bueno, ese día les haré igual, les preguntaré si es que tienen alguna duda o algo sobre el otro trabajo que es para el día jueves. O por si acaso, bueno, mejor a ver ahorita de una vez. ¿Alguna pregunta sobre ese trabajo? Sobre la tarea, bueno, el deber y tarea, la nota 3. Sí, sí, no sé, ingeniero, si nos puede ayudar también. Yo eso de esa fórmula que está ahí puesto, la verdad estaba tratando de sacar esos valores, pero como usted dijo que saquemos también de la tabla que estaba abajo, esa parte no entiendo, disculpe, no sé si nos puede explicar. A ver, ahorita no están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? No. Eh, Ingeniero, una consulta más también le hago mientras busca. Buenas noches. Eh, de pronto podemos desarrollar en un cuaderno, en una hoja y tomamos foto y les convertimos en PDF. bueno, verá, yo comprendo que puede haber gente que no, o se le haga más fácil así, pero si van a hacer de esa manera escrita, que esté como, bueno, yo hablo personalmente porque mi letra es mala, entonces que esté hecha con buena letra para entender, nada más. De ahí no me hago problema yo. No, gracias, ingeniero. A ver, bueno, aquí en el chat, no sé quién es la persona, tocan GPL, no sé quién es, no está puesto el nombre en el Hola, usuario. ingeniero, sí, soy Dan Herrera. Ya, Lo que no tenía muy entendido del tema del deber es que dentro del mismo ahí hay una condición que dice, hay una condición que dice que no le entiendo bien. Dice, para ello se consideran las siguientes condiciones: 16 días de operación mensual, 7 servicios diarios en promedio y precios de cada servicio promedio 500 cada servicio de entrega. Eso es lo que no comprendo muy bien. esos solo son datos en general, solo le está diciendo que se trabajan 16 días al mes, que cada día hacen 7 servicios, se puede decir 7 rutas, y el precio de cada una de esas rutas son $500. Esos solo son datos del problema, se puede decir. Entonces son los 16 días al mes, ¿no es cierto? Sí, o sea, son 16 días de operaciones Y, mensuales. O sea, 16 y días 7 servicios al día. ajá, 7 servicios al día. Póngale, ¿cómo le explico? Son 7 envíos al día, ya para que suene más común, se podría decir. Son 7 envíos que hace esa empresa al día. Y cada uno de esos envíos cuesta $500. Ya listo, dije, Ya muchísimas verán, gracias. les voy a dar, esta de aquí, es más lata, pero la verdad es fácil. A ver, ahorita el otro compañero también que decía de la fórmula, preste ahorita atención. El primero, bueno, dan estos datos, ¿no? 16 días de operaciones mensuales, 7 días de servicios en promedio y cada uno $500. Calcular el costo variable unitario es lo primero que se pide. Entonces, ustedes van acá abajo y empiezan la tabla ya de datos.
Esa yo solo le puse para que vean no darles tan resumido, ¿no? Pero aquí, miren, aquí dice costos fijos de operación. Entonces, el primerito que se les pide es el costo variable unitario. Entonces, a esta tabla no se le para bola, porque es la tabla de costos fijos. Vamos con la otra tabla que es los costos variables de operación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí les dice estivaje, insumos, gastos de viaje, regresos de vacío, costos de viaje, todo lo que está sumado. Está todo desglosado como se presenta para sacar costos operacionales, para llevar un control de contabilidad, se podría decir correcto. Así se debe presentar cuando uno ya está, se puede decir que su empresa ya está creciendo. Entonces, bueno, no le paren bola a los de abajo. O sea, si ustedes, no sé si alguien se dio el trabajo de sumar lo que dice costos mensuales en cada uno de sus totales, de los subtotales, y suma este total de la parte de aquí arriba, que es el costo mensual. No sé, bueno, ya. No sé si alguien Sí, 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 estaba viendo eso. Déjenme ver, yo acá ya lo tenía resuelto para darles la guía como es. Ya, entonces este costo de aquí arriba, el esquinero, es el costo mensual. Entonces, si yo les estoy pidiendo el costo variable unitario, ¿cómo le saco? ¿Cómo se les ocurre que debería salir? Dividido para 30 ¿Por qué para 30? por a ver, el variable, ¿cómo estaba? El variable El costo variable unitario. Me dan como unitario. dato ya también el costo mensual. O sea, el costo variable mensual. ¿Cómo me voy de ese dato al variable unitario? Por 30 para dividir por día. ¿Por qué? O sea, ok, sí, para 30. Pero recuerden Ajá. que como dato se les dice que solo Ah, son ya. 16 días de operaciones Ah, mensuales sería para 16 nada más. para 16. Ajá. Ya, eso tendría Unitario. no el unitario, tendría solo el diario. Se podría decir, o sea, los 16 días de operaciones mensuales, tendría el de cada uno de esos días. Para hacerle unitario, ¿qué me faltaría? Este servicio, ¿cuál servicio? Para hacerle unitario, recuerden que me está diciendo que hago 7 servicios o 7 rutas diarias. Entonces, ahorita el valor de abajo, dividido para 16, me está dando el valor diario de las N rutas. Entonces, ahora ese le tengo que dividir para 7, porque son 7 servicios de promedio diario, y ahí ya tengo el valor unitario. ¿Sí me comprendieron? No, Inge, no fue Verá, muy yo comprendido. le compro, así verá, ese es el costo mensual. Ese le divido para 16, eso sí ya está claro, ¿no es cierto? Porque son solo 16 días que trabajan al mes. Para irme de un costo mensual a un costo diario. Verá cómo les pongo de otra manera. Yo ya tengo el valor mensual que me están dando ya los datos de la tabla. De este me tengo que llevar o tengo que sacar el unitario, o sea, de un solo bus. Entonces, imagínense que tengo 7 buses para aplicar este ejercicio ya. Tengo 7 buses en mi flota. Esos 7 buses dentro del mes, bueno, no pongámosle buses, pongámosle camiones para que sea más lógico. Esos 7 camiones al mes, a ver, no sería así como les pongo mejor. Ya, estos 7 camiones hacen 7 rutas diarias. Y estos 7 van a trabajar solo 16 días al mes, porque se demoran en llegar a su punto de descargue, se demoran en cargar, en descargar, entonces solo avanzan a ser 16 días mensuales.
Entonces, el precio total que tengo abajo el mensual, le divido para 16 y voy a tener lo que ellos van a gastar. Cada uno de estos camiones, lo que va a gastar por día, se podría decir. Pero a este le tengo que dividir otra vez para 7 porque son 7 servicios al día. Sí, al día, perdón. Así, ahí, a ver, no, yo les confundí más, perdón. Hacen 16, solo trabajan 16 días al mes. Entonces, ese valor total hay que dividirle para 16, porque eso me está diciendo lo que trabajan esos al mes. Pero dentro de ese día, o sea, de cada uno de esos días, hacen 7 viajes. Entonces, por eso les vuelvo a dividir ese valor para 7 para tener ya el valor unitario de cada uno de ellos. No sé si ahí me Sí. puse un poquito Entonces, más claro. perdón, ingeniero, entonces sería, por ejemplo, los 6.422.40 dividido para los 16 días sale 401.4. Eso dividiríamos para los 7 días, que da el 57.34. Sí, Ese sería el valor unitario. ese sería el valor, el costo variable unitario. Costo variable unitario. Ese ya es el punto 1 que les pido. Inge, lo que yo tenía más o menos entendido era del valor que nos consta ahí de los 500 por cada, los 500 por cada día, dividirle Sí. para los 16 días del mes. Ahí teníamos los 35.000, ¿no es cierto? Eso Pero, dividir para los 16. no, no, ¿por qué? Porque estos 500 es el precio que esta empresa cobra al cliente. No, recuerden que los costos, así sean variables, fijos, es primero un valor que le está costando a la empresa para dar el servicio. Y es diferente, en cambio, el precio que cobro por ese servicio. O sea, ahí está, este dato de precio de cada servicio, en cambio, es para el segundo punto, que es calcular el punto de equilibrio en unidades. Entonces, ahí se está confundiendo entre lo que es un precio de servicio a lo que es un costo. Entonces no le toma en cuenta los 500 por el servicio de entrega, ¿verdad? ¿O no? ¿O Eso sí? ahorita, o sea, para calcular el costo variable unitario, el variable unitario no se toma en cuenta porque eso le digo, esto de aquí es un dato, pero del precio del servicio. O sea, eso no tiene nada que ver en lo que son costos variables ni unitarios. O sea, primero hay que sacar, bueno, en general, primero hay que sacar costos variables y unitarios, variables y fijos, para luego ver, sumarle qué utilidad queremos tener de nuestro servicio y de ahí recién sacamos un precio de servicio. O sea, eso es como que el orden que se debe seguir, ¿no? Pero en este ejercicio, para el punto 1, este dato no entra. Ya, ¿alguna otra pregunta? Y si yo, o sea, verá, es que tengo una duda por ese tema. Verá, el costo, Disculpe, no se le ya, escucha. Ahí le escucho. verá, el costo total unitario en la fórmula es igual al costo total sobre las unidades producidas. Entonces no tenemos el valor como para poderle sacar. Claro, pero eso es que, a ver, ¿esto usted se refiere para el punto 1 o para el punto 2? Ahí no lo entiendo bien. Sí, es para el punto 1 directamente, porque, o sea, en la fórmula que ahorita nos está diciendo por esto, o sea, en pocas multiplico el 16 por el 7, los 16 días por los 7 envíos, ¿no es cierto? Al mes, al día. No, divido. Es que yo ya aquí abajo en la tabla ya les da el costo mensual, o sea, del costo variable de operación, ya les está dando el mensual, el total. Entonces, de este me tengo que, como decir, regresar al unitario, que por eso dividen para 16 y luego dividen para 7.
Porque O son, sea, nosotros tenemos que cumplir con la condición de lo que está ahí dentro de esa tabla, ¿no es cierto? O no sé, porque la tabla nos está diciendo que no le ponemos bola. o sea, a la primera no, porque ese es costo fijo. O sea, les puse esa para que se den cuenta que a esa no le tienen que parar bola, porque ese ahí clarito dice costos fijos y en cambio esta otra dice costos variables. Entonces, con la segunda tienen que trabajar para el primer punto. Entonces, Ya aquí entendí. la tabla Entonces, ya nos da el resultado, ya nos da la sumatoria de todos los costos variables, pero de forma mensual. o sea, en total solo es una simple división de los días con los días de envío, ¿no es cierto? Con Los días de trabajo con con los los días de envío. días, con los números de envíos, ajá. Claro, Ah, los más que días de nada es, operación con los 7 días de envío, ¿no es cierto? Es una división simple, fue el es primer una, punto. ajá, son dos divisiones que tienen que aplicar, pero más que nada quería que se den cuenta de si les dan ya el último dato, cómo regresarse al costo variable unitario. Y ya de ahí el punto 2 en cambio, tienen que aplicar esta fórmula de aquí, que aquí sí ya, si les ayudo, ya ahí ya les estoy dando haciendo todito. Entonces, esta de aquí también es solo aplicar la fórmula. Tengan en cuenta o tengan mucho cuidado qué es cada uno, ¿no? Para que no se confunda. Dice el uno es precio de venta unitario, unidades de punto de equilibrio, costos variables unitarios y en cambio estos son costos fijos. Ya, por si acaso alguna otra pregunta de este trabajo. No, bueno. Con todo, sigan, o sea, háganle, desarrollenle. Si alguna otra cosa se les presenta o entran en dudas, me preguntan, o si no, igual el día miércoles voy a volver a preguntar por aquí para ver si alguien tiene alguna otra duda o si es que alguien ya sacó los valores, me dicen y les diría si están correctos o no, para ayudarles a más que nada, porque si ya suben a la plataforma, ya salados, ya está ahí el trabajo subido. Sí, que mejor eso para revisarlo el miércoles. Está medio confuso. Inge, buenas noches. O sea, a mí la respuesta, o sea, yo tengo una respuesta, pero prácticamente al final, al calcular la utilidad neta, me sale en la comprobación 0. Eso está bien, ¿verdad? En la déjame ver porque también si le saqué no me acuerdo dónde estaba eso. Sí, le debería salir así. Y tal vez igual en la respuesta sale 18.860. A ver, 18.000. No, ¿cuál? La del, o sea, ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades? Sí, el punto de equilibrio en unidades, 18.860. No, ahí está demasiado más. Entonces, por eso estaba ahorita revisándole el punto de, o sea, la comprobación. Esto no, la verdad, tendría que volver a ver. El punto de equilibrio sale 37.72. No, a mí me sale, me sale otro valor, el punto de equilibrio. Solo una consulta, ¿el costo fijo le tomó el costo fijo mensual o unitario? Mensual, Inge, mensual. No, a mí me sale otro resultado. Con todo, tendría que volverle a verificar, pero El que va a 3.719,13 el costo mensual. 3.719,13. Ujú. Sí, o sea, mi fórmula a mí me queda Ese, 500x ese que acabo menos, de decir me sale como costo fijo. claro, o sea, para mí, a ver, a mí la fórmula me queda 500x menos 57,34x
menos 3.719,13 igual a 0. Y de ahí solo hay que despejar X. Y no, de ahí me queda otro valor que sería X, que es el número de unidades, el punto de equilibrio en unidades. Aplicando esta fórmula de aquí. O sea, perdón, ya no está compartiendo pantalla, pero aplicando la fórmula del PDF. Pero, Inge, en la secuencia 2 dice calcular el punto de equilibrio en unidades, servicios mensuales. Sí, por eso. Y el costo de valor unitario mensual es 401.40. El costo, perdón, ¿me puedo repetir? No lo escuché bien, se me trabó la compu. El costo del valor unitario mensual es 401.40. Pero es que el variable, verá que en la fórmula dice costo variable unitario. No o sea, no en relación al mensual, sino el unitario. Entonces este lo dividimos para 7. Claro, o sea, eso dentro de la fórmula tienen que ocupar lo que le sale en el punto 1, que es Ya, 57,34. perfecto. Entonces, por eso le digo, o sea, en la fórmula me queda a mí 500x menos 57,34x menos 3.719,13 igual a 0. Esto nos van a tomar en las pruebas. Estaba ya preguntando, la verdad, para ver si me pueden dar acceso. No tengo yo el acceso a las preguntas. No nos maten tanto, Inge. No, la Sí. verdad, y bueno, personalmente de lo que estaba subido al inicio de los trabajos, ustedes también pueden comprobar, esto está mucho más fácil. O sea, es pura, mucha letra, se podría decir, que ahí medio que se confunden, pero leyéndole despacio, sí se sale y son cosas facilitas. Pero no sé, estoy tratando yo de que me autoricen o me pasen en la base o sea, el banco de preguntas para yo leerles y tratar de ayudarles, pero todavía no me dan respuesta a eso, entonces no les puedo. Ponernos ejercicios porque ahí estamos fritos. Porque sí Ingeniero, existe un poquito de confusión. ingeniero, yo creo que en la última clase, que es el repaso, debería hacernos como un bosquejo de lo que va a ser la prueba. Es que eso también estaba planeando, o sea, sí quiero hacer algo así, pero la última clase con ustedes tengo el viernes 28 que está programada para hacer de repaso, pero ustedes tienen la prueba, o mejor dicho, está abierta la prueba el mismo 28 hasta las 6 de la tarde. Ah, no, perdón, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la De las noche, 10 hasta las 11:50. Entonces ahí podríamos, mejor dicho, tratar de repasar algo, pero eso quiero saber qué nomás está, porque si les ponen a calcular cosas de marítimas o de ferroviarias, o sea, eso está solo teoría simple. Entonces no me parece justo que les vayan a tomar eso, pero no tengo yo el acceso a esas preguntas todavía como para saber. Sí, también, ingeniero, una consulta. Por ejemplo, eso, por ejemplo, tendría, como dice usted, es el profesor, usted es el dueño de la materia y usted tendría que haber enviado, porque nos pasó en el otro examen, inclusive teníamos que hacer, nos dieron para 50 preguntas, 40 minutos y teníamos que resolver ejercicios matemáticos, porque inclusive yo me fui a las oficinas a reclamar, a indicar esa novedad. Y lo único que salió la señorita secretaria y dijo que ella solo es secretaria, que ella no sabe nada, que cualquier cosa ya le iba a indicar a la señora, bueno, una del departamento académico y también a sistemas, que ella no sabe absolutamente nada. Eso también, por ejemplo, usted es el profesor, por ejemplo, usted sabe qué nos dio y usted tendría que enviar el cuestionario o las preguntas, porque la verdad, a nosotros nos va, como dice el compañero, estamos un poco confundidos. Ese rato que nos pongan
un tipo así, por ejemplo, como usted dice, uno de estos ejercicios, hasta querer desarrollarse nos pasa el tiempo, no sé si usted por medio de usted le solicita o como decir, usted es el dueño de la materia, usted más o menos enviar las preguntas, porque la verdad van a enviar, van a subir, o eso creo que ha estado pasando, porque en las otras clases nos mandaba a hacer los talleres, nos daban clases, todo eso, y el rato de la lección, del examen, ya digo, a veces venía, ya digo, ejercicios, que hasta intentar resolverse nos pasaba el tiempo y no sé si usted, usted puede dar hablando, porque la verdad nos va a ser un poco difícil. Así es que está como, por ejemplo, estos ejercicios que a veces nos confunde, porque ya digo, en la otra materia había ejercicios que teníamos que resolver. Claro, le comprendo, pero ¿por qué se parece no subo yo directamente las preguntas? Porque la base o la idea del ITESUD, de lo que yo comprendo, porque también recién voy dando dos materias en este instituto, es que los estudiantes, como es una educación casi en línea, pues tienen acceso a los PDFs, a los videos, a todo eso. Entonces, todo ello, o sea, está sacado las preguntas tal cual de los PDFs. ¿Para qué? Para que yo como profesor no les pregunte ni cosas de más ni cosas de menos. O sea, o sea, para que esté las preguntas supuestamente net 100% de los PDFs de la teoría que está subido en la plataforma a la que ustedes tienen acceso. Esa es la idea de lo que yo comprendo que maneja el ITESUD. Soy ya, antes de ayer, el sábado, les escribí a decir si es que me podían dar el banco de preguntas. No me han dado respuesta. Mañana voy a llamar yo para preguntar eso nuevamente. Ingeniero, Sí. ingeniero, una consulta. Claro, o sea, en base a lo que usted nos explica, es verdad lo que usted dice, pero por ser buena gente, o sea, calificándonos chévere los trabajos, o sea, eso sí nos puede aconectar un poquito, que no nos ponga tan bajo, porque usted comprenderá el examen, o sea, es una cosa, o sea, nos fue mal y nos fregamos completamente, entonces, los trabajos también, o sea, que valore lo que hemos hecho también, o sea, todo el desarrollo y todo en base a lo que nos está explicando, pues no, si habrá chance de que nos acorde un poco por ahí. Mira, Dije, con corazón de madre tiene que calificar, por favor. pero yo también pasé por estudiante, yo también cuando saqué mi ingeniería, les comprendo muy bien. Yo lo único que les pido es que me manden las cosas bien hechas, no les pido que me manden con carátula, que con índice, no, o sea, que esté el procedimiento chévere, no que me pongan la fórmula y abajo el resultado y listo, o sea, ahí eso es copia, eso es que preguntaron a alguien y dieron el resultado y pusieron. Algún compañero decía que si pueden hacer a mano y luego tomar foto y escanear, no me hago problema, que esté bien tomada, que esté con letra clara, listo. Yo soy consciente, por eso mismo les puse los trabajos más fáciles, pero con la intención también de que lean, o sea, un poquito como que capciosos, pero para que lean. Todo lo que me preguntaron ahorita de este trabajo del taller, del último que revisamos, lo único que me hace a mí notar es que todavía no han revisado ustedes toda la teoría que está en la plataforma. Es obvio que no han revisado todo, ¿no? Por lo que estamos avanzando o están avanzando conmigo. Pero como les dije desde el inicio, todo está en la plataforma. Ya a ver si la siguiente clase les abro, ahorita ya por la hora ya no hay chance, la siguiente clase les abro dónde está ese trabajo. Entonces no se preocupen, las calificaciones siempre y cuando esté bien hecho el trabajo, bien presentado, todo chévere, no hay problema conmigo en las calificaciones. De ahí, lo único que sí salado, si es que no me mandaron algún ítems, les faltó poner, se olvidaron el ítem, o sea, mandaron solo la respuesta 1 y no la 2, ahí sí ya, eso ya es del 50% menos de la calificación y listo, y ya no es, ya qué más puedo hacer ahí. Y si es que ya se demoran en pasar por alguna otra cosa, lo que yo sí sé es que ya hablan con el ITESUD, creo que tienen que pagar un derecho, no sé de cuánto, la verdad, y ellos les permiten subir el trabajo y yo les califico sobre la misma nota, pero ahí ya tienen que hacer el trámite con el ITESUD ustedes, si es que se llegan a pasar de la fecha de entrega.
Por si acaso, ¿alguna otra pregunta? No, y que todo claro. Ya, entonces recuerden que la siguiente clase conmigo es el día miércoles 26. Ese día les seguimos con la teoría, con la documentación. Les vuelvo a explicar, mejor dicho, les vuelvo a preguntar si es que tienen alguna cosa del ejercicio o algo para que esté bien comprendido y tratar de igual seguir avanzando para abarcar toda la teoría del esto, aunque ya no nos falta mucho. Listo, entonces si es eso, todo, una buena noche con todos, cualquier cosa ya saben, me escriben al WhatsApp, si me demoro en responder o no les respondo, mil disculpas, pero por el otro trabajo también me queda un poquito complicado en ciertas horas. Listo, Inge, muchas gracias. Listo, Buenas noches. hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Buenas noches.